¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista acá en Primero Noticias, donde usted es el protagonista, así como lo ven en pantalla, un invitado pues bastante especial con quien vamos a hablar de muchos temas, incluso hasta cómo está viviendo el tema de la nieve allá por Canadá. Hablamos de Luis Amador, bueno, ingeniero civil costarricense de Luis, 48 años, 47 años. Por Sí, ahí, ya ¿verdad? casi 49, falta como un mes. Ya casi 49. Bienvenido acá a Primero Noticias desde Canadá. Recordemos que, bueno, don Luis Amador ha estado también sirviendo acá en nuestro país en la parte pública, recordemos recientemente como ministro de pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Posterior a esto, bueno, se fue nuevamente hacia Canadá para continuar su trabajo como educador, como profesor, allá en bueno, una de las universidades principales de este país norteamericano. Y bueno, don Luis, sin lugar a dudas, se viene un tema crucial este año electoral. Vamos a hablar de muchos temas, entre ellos también temas muy privados, personales, en torno a tu familia, donde has dado incluso declaraciones, bueno, que lograste pues comprobar que incluso estaban siendo perseguidos. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, muchas gracias. Saludos a todos los que están mirándonos. Un placer estar con ustedes y vamos a conversar un rato. Ojalá que logremos hablar de propuestas claras y concretas también de lo que pensamos hacer si ustedes nos dan la oportunidad de ir a servir de nuevo. Don Luis, un detalle con este que inicié esta plática, y bueno, diste algunas declaraciones a otros medios donde se toca este punto pues muy delicado, una fibra muy delicada, y es en torno a tu privacidad dentro de tu entorno familiar. Y bueno, te sentiste perseguido. ¿Lograste comprobar esto? ¿Cómo se da este tema? ¿Y por qué llegas a la conclusión de que sí realmente estaban siendo perseguidos? ¿Quiénes te estaban persiguiendo? Sí, bueno, donde nosotros vivíamos en un condominio en Los Yoses, un vehículo blanco estacionado fuera del condominio, sin placas, creo que era un Toyota de las 4Runner, ahí todo el día estacionado con el chofer sentado, extraño. Después, uno de mis principales aliadas, mi comunicadora, que es mi amiga de toda la vida, me cuenta, sin yo decirle nada, que había visto otro vehículo muy similar estacionado fuera de ella y en adición una persona siguiéndola y sacando fotografías. A mi pareja en el apartamento y a mí llegaron a tocar la puerta el día que nos mudamos, justamente ese día, con una excusa de que si teníamos un cargador que era un vecino, una vecina, perdón, de ahí, o sea, un cargador de teléfono cuando uno se está recién mudando, ¿de dónde lo va a sacar uno en ese momento, verdad? Y la otra persona que se supone que es vecino y vive ahí, ¿cómo no tiene un cargador? De ahí, ¿no? Yo le hablé a un amigo que tiene una empresa de seguridad privada y él me había ofrecido servicio de guardaespaldas en varias ocasiones. Yo le dije, no, no, tranquilo, no te preocupes. Después, más adelante, si tal vez algún apoyo ahí. Pero sí le dije, mira, hazme un favor, ponete a alguno de tus muchachos, de los investigadores que ellos tienen, a seguirme un poquito de lejos, sin que nadie se dé cuenta, para que él verifique. Y después me llamó y me dice, sí, efectivamente, te están siguiendo y te están vigilando. Entonces, de ahí Lograron tomar ya más que fotos y todo. eso, ¿verdad? Pero bueno, parece que se acostumbra. Yo no sabía, me enteré finalmente al escuchar a otras personas en Costa Rica y después un conocido que trabaja en seguridad, que está fuera del país, pero tiene sus contactos internos, me dice, esta es la lista que había hasta tal fecha y me manda la lista donde están todos los nombres. Pues por respeto y privacidad no me voy a referir a quienes estaban ahí, pero sí tienen su lista, ¿verdad? Y ahí aparecía tu nombre. Ujú. Don Luis, ¿lograste, bueno, formular alguna denuncia en torno a este caso o contaste con pruebas para poderlo hacer? No, no, ¿para qué se va a poner uno en esas? Es darles más pelota, que hagan lo que quieran, yo no tengo nada que ocultar, honestamente, o sea, si yo voy y vengo a Costa Rica, ya he ido 2 ocasiones, yo estoy muy tranquilo con mi conciencia y con lo que estoy intentando hacer, yo estoy intentando servir porque me interesa mi país, porque lo quiero mucho, porque realmente me doy cuenta que hay potencial.
y que seguimos pegados y enclochados desde hace 40 años porque no logramos tener el liderazgo y el diálogo y avanzar. Entonces, no, ¿para qué me voy a poner en esas? Es perder el tiempo. Don Luis, luego de que se da su salida del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, incluso se da hasta un tema de filtración de audios, incluso Rodrigo Chávez, bueno, lo llama a usted Judas, así es como lo califica don Rodrigo Chávez, en un posible escenario político a futuro en su movimiento y bueno, viendo también el movimiento que realiza el chavismo acá en Costa Rica, estaría Luis Amador dispuesto a trabajar luego de esta pues, relación como se quebró abruptamente, ¿estaría Luis Amador dispuesto a trabajar de la mano con el movimiento de Rodrigo Chávez? Mire, en el país definitivamente van a haber diputados elegidos por los movimientos que ellos quieran impulsar. Eso es casi un hecho. Y los otros partidos que nosotros tenemos y los demás también vamos a tener. Va a ser una diversidad de asamblea legislativa, yo creo, muy amplia, con movimientos con 5, 8, 7, 3 diputados. Y eso significa que hay que trabajar con todos los diputados. Desde el día uno yo creo que hay que sentarse y hacer una revisión general de qué es lo que tenemos hoy como presupuesto de la República, para qué alcanza, para qué no alcanza, cuáles son esas prioridades, cuáles son esas urgencias. Porque, por ejemplo, en materia de seguridad, si no retomamos la seguridad pública, vamos en un camino muy difícil. Esas urgencias, esas prioridades y todos los diputados hay que sentarlos y decirles, estas son las opciones. Este es el menú. Usted puede modificar legislación para dar mayor cantidad de recursos para estas instituciones. Usted puede impulsar este tipo de reforma en el Estado con estos proyectos específicos para modernizar estas cosas. Y algunas cosas se podrán manejar por decreto ejecutivo, pero la gran mayoría requieren de la Asamblea Legislativa, requieren modernización del marco legal del país, requieren de diálogo, requieren de alguien que tenga la capacidad de sentarse, negociar, conversar y lograr que todos apoyen un mismo proyecto. Eso es muy difícil, muy pocas personas lo pueden hacer, pero por eso es que yo estoy aquí hoy, porque yo sí creo tener esa capacidad y lo demostramos cuando logramos sentarnos con los señores taxistas, cuando logramos sentarnos con los señores controladores aéreos, cuando logramos sentarnos con diversos grupos, que muy difícil era ponerse de acuerdo, pero después de trabajar conjuntamente logramos impulsar cosas importantes. Don Luis, para cerrar este capítulo de bueno, su paso por el gobierno de Rodrigo Chávez, bueno, usted estuvo al mando de la cartera de Transportes. ¿Le debe algo, Luis Amador, al gobierno de Rodrigo Chávez? ¿De verle? Sí. No, más bien ese señor y los que siguen ahí le están debiendo al país en diferentes frentes, ¿verdad? De ahí el bilingüismo no se ha movido un centímetro, las filas de espera no han caminado un centímetro, la seguridad pública va en una alzada impresionante. De ahí yo no soy el que debo. Deben todas las otras áreas bajo las cuales yo no tuve control, el agua potable, con los cortes y la contaminación. O sea, eso ellos son los que están debiendo. Y seamos claros, entonces, hablemos del cómo se pueden hacer las cosas adecuadamente. Y por eso es que me di a la tarea inclusive de subir videos en YouTube explicando detalladamente cómo se puede ir abordando los diferentes temas del país para los que tienen tiempo y para los que no lo podemos conversar aquí. Vamos a pedirle, don Luis, a nuestros compañeros ver la siguiente pantalla. Me imagino que usted está al tanto de estos datos. Hablamos de una encuesta de la Sid Gallup, que bueno, se dio a conocer en los últimos días. Y bueno, se habla de este porcentaje de intención de voto si las elecciones fueran hoy. ¿Por quién votarían los costarricenses? Bueno, se da un margen de votación, además de un alto, por supuesto, porcentaje del 66% que todavía, bueno, están indecisos o no saben por quién votarían. Pero si las elecciones fueran hoy, don Luis, habría que felicitarlo a usted porque prácticamente que sería el próximo presidente de Costa Rica, tal y como lo vemos con este 7% de la intención de voto. Y bueno, seguido también por algunas otras figuras. Hablamos de Natalia Díaz, quien bueno, también ha fungido dentro de algunos de los gobiernos. También hablamos bueno, de su sucesor, Mauricio Batalla, quien bueno, lidera la cartera del MOP luego de la salida de don Luis, también de don Álvaro Ramos,
y bueno, así se desprenden algunas otras figuras como Marta Esquivel, Laura Fernández, incluso la ministra actual de la presidencia. Don Luis, ¿qué te parece por lo menos esta encuesta de la CID Gallup y esta intención de voto? Para los costarricenses que mostraron su apoyo, muchas gracias. Me imagino que son aquellos que realmente han escuchado las propuestas concretas de cómo se van a hacer las cosas. Pero para el 66% que no sabe y no responde, ustedes están asqueados, detestan la política, comprensiblemente no creen en quienes llegan a gobernar y no quieren saber nada de este asunto, pero se ocupa que ustedes sean el elemento diferenciador, que ustedes sean los que se aboquen a escoger la mejor opción, la que realmente le va a dar el cambio de giro a lo que vemos hoy, a esa confrontación que no tiene ningún sentido y que sea de manera práctica un gobierno que vaya a mover con diálogo nacional, con negociación, con su capacidad de gerenciación un país. Entonces, por un lado, sí, evidentemente es un número que yo agradezco, pero tenemos que abocarnos a que ese 66% realmente entienda que el país, si está bien, a ustedes también los beneficia y para que el país esté bien necesitamos un gobierno que venga a retomar el que Costa Rica algún día sea un país desarrollado. ¿Cuál es el nombre del movimiento de Luis Amador? Porque la gente se pregunta, bueno, hay un partido, ¿cómo está caminando este asunto en torno a su figura política? Hay un partido, es un partido ya establecido. Recuerden que a nivel del Tribunal Supremo de Elecciones hay como unos 20 partidos ya registrados completamente. Es un partido que tiene que hacer la Asamblea Nacional para poder elegir al candidato, sea que soy solo yo o si alguien más presenta su nombre, lo cual no ha ocurrido hasta el momento. Es un partido que cree en el bienestar de las personas, pero también entiende que hay que ir a trabajar la parte económica, la parte social, la parte de seguridad. Yo no puedo decir hoy el nombre del partido, lo vamos a anunciar. Estamos en un mutuo acuerdo en el cual ese anuncio va a ocurrir posiblemente hacia finales de marzo o abril. Tiene todavía que terminarse varias conversaciones al interno del partido. Ya hemos avanzado bastante con la persona que lleva la presidencia del partido, con los que están en el comité político, con algunos delegados del comité ejecutivo también, pero por respeto a los que no he podido aún conversar con ellos, hemos acordado que aún no se va a anunciar el partido. Se estará anunciando en un mes y medio aproximadamente. Pero ya está, eso es lo importante, ya hay partido. Lo importante es que exista el partido, lo importante es que todos estemos alineados en lo que queremos e inclusive una de las labores que vamos a hacer pronto es una revisión general de quiénes son los perfiles que tenemos para las diputaciones. Queremos personas que realmente quieran ir a trabajar y para ocupar los cargos públicos en las diferentes instituciones. Por eso se lo decía desde el inicio, esas personas que quieren las vamos a considerar, vamos a hacer una revisión muy cuidadosa para que el equipo que vaya a gobernar sea un equipo entonado, todos en la misma dirección, no una selección que se arma a la carrera en último minuto. Don Luis, ¿cuál es ese tema, esa punta de lanza que tendría el movimiento de Luis Amador, bueno, los ticos podrían confiar en su movimiento y que usted diga, este es el que me va a llevar a la silla presidencial porque esto es realmente lo que los costarricenses necesitan? ¿Cuál sería ese tema o ese detalle de su movimiento político? Es que son muchas cosas realmente, pero aquí lo principal que la gente tiene que saber es el por qué no camina Costa Rica como queremos desde hace tantos años y por qué vienen y prometen y hablan, pero después no cumplen. Y es muy simple, son dos cosas. Una es porque el Estado no tiene la cantidad de recursos que necesita, simplemente no los recauda. Entonces hay que tener esa conversación nacional de cómo hacemos para generar nuevas fuentes de recursos para el Estado, cuáles negocios del Estado sí funcionan. Y la otra es la modernización del Estado que no se ha dado. Modernización sin que se entienda despidos, modernización que se entienda realmente hacer que ese Estado sea un Estado que permita utilizar el potencial de las leyes de la habilitación que tenemos. Aquí tendría yo que entrar en detalles, ¿verdad? Pero tenemos que pensar entonces
en que esa punta de lanza es enfocar todo el esfuerzo para controlar y bajar la criminalidad, el crimen organizado, el sicariato, los homicidios, todo lo que usted está viendo hoy en día. Y eso no se hace con 3 proyectos de ley. Eso se hace con todo un esfuerzo orquestado, con un nuevo Ministerio del Interior, donde usted tiene un comando central de todas las fuerzas policiales, más suficientes recursos para que tengan suficiente inteligencia, que tengan un centro de control, centro de monitoreo, con drones, con las cámaras sincronizadas, que tengan suficientes vehículos, equipamiento, poder engrosar esas filas, poderles darles las condiciones adecuadas. Y la policía comunitaria seguirla manejando por otro lado. Eso en lo que es seguridad. En lo que es educación, implica ir a enfocar todo para que el bilingüismo empiece hoy, de inmediato. No va a ser en todos los centros educativos, pero va a ser en todos los que nos alcancen los recursos, porque hay que traer de diferentes áreas de responsabilidad social de Zona Franca, en los grupos de expats, hay que traer trabajo comunal universitario de las universidades, de los colegios que son bilingües, hay que sentarse a trabajar con las universidades, esa es la tercera para educación, para que las universidades, además de detectar problemas, también se pongan en línea y como en otros países se hace, se logre reenfocar el recurso humano de los muchachos que están estudiando en las universidades para que vengan a dar apoyo al sector estatal. Eso se hace en muchos otros lugares. Y en educación hay que ir haciendo el cambio también de esa educación para que, además de que todo el mundo sale de secundaria, esas personas salgan con un modelo que implemente más la visión del bachillerato internacional, que es una visión de desarrollar habilidades y destrezas. Hay que venir a paliar déficit de infraestructura educativa. Ahí hay un modelo concesionable que se puede utilizar similar al de España, etcétera. Y finalmente el área de la salud, donde usted lo parte en dos. Tiene las pensiones y tiene la parte de atención. En la parte de atención hay grandes vacíos en infraestructura hospitalaria. Los EVAIS que capturan al inicio no dan abasto y además es muy básico. Las clínicas tienen que fortalecerse. Y usted tiene que empezar a desarrollar toda una es una reingeniería a lo interno de la caja que le permita a la caja realmente tener la cantidad de recursos bien enfocados para que se pueda levantar la capacidad institucional. En adición, obviamente, a pagarle decentemente a nuestros médicos para quitar ese gap que hay entre las clínicas privadas y el sector público. Eso es todo un trabajo que hay que ir a hacer, pero esas son las puntas de lanza y evidentemente ustedes me conocen muy bien. Voy a ir a mover toda la infraestructura nacional a nivel de carreteras, de trenes de carga, de aeropuertos para la zona norte y la zona sur. Vamos a mover también lo que es la infraestructura de agua potable para que podamos subir y tener la cantidad de recursos necesarios. Y finalmente, en lo que es empleo, el régimen de zona franca fuera de la GAM, apoyado por los puertos y aeropuertos para que entonces puedan de ahí sacar su producción. Hay una serie de elementos, o sea, aquí seguiríamos hablando por horas, pero vamos en múltiples frentes para, por un lado, mejorar toda la parte del sector social, por otra, avanzar fuertemente con infraestructura, garantizar esas fuentes de recursos que el Estado necesita y tener esa conversación que no se ha tenido en 4 décadas. Don Luis, sin lugar a dudas, estoy seguro que usted le ha seguido el movimiento político a los otros partidos. Hablamos de que ya se han ido dando incluso hasta nombres. En el partido Acción Ciudadana se habló incluso de la ex primera dama, doña Claudia Dobles. En Liberación Nacional ya se inició el proceso de inscripciones de precandidaturas. Incluso hay 5 personas que están luchando por esa candidatura del PLN. Incluso también del Partido Unidad Social Cristiana, donde usted en algún momento intentó formar parte de esta agrupación y también de los escándalos que se han dado en torno a figuras de este partido en los últimos días. Y también, por supuesto, incluso hasta del movimiento del chavismo, donde, incluso en palabras tuyas, has dicho que si hubiese algún candidato por parte de Rodrigo Chávez y de su movimiento sería un títere. ¿Cómo ves la competencia de cara a estos comicios del 2026? De ahí es que realmente aún no veo a alguien que tenga perfil y preparación suficiente para asumir las riendas de un país. Y es que aquí hay que ser muy claros, es multidimensional y el manejo tiene que ser integral. Usted tiene 23 ministerios
y casi 50 instituciones afiliadas en diferentes categorías, todos a la vez. Y usted tiene entonces que poner a trabajar en tándem diferentes ministerios y diferentes instituciones para hacer cosas diferentes. Y ahí entonces usted tiene que tener un entendimiento más general de cómo funciona el Estado, pero también la experiencia de haber estado en el gobierno para saber cómo es que se activan las cosas y cómo es que se avanzan con los proyectos. Porque si usted intenta ir a impulsarlo desde el punto de vista privado, no le va a servir. Si usted intenta sacarlo a contragolpe, tampoco va a funcionar, porque hay toda una serie de mecanismos para que las cosas funcionen en un gobierno. Usted tiene que ser capaz, por ejemplo, de poner a trabajar instituciones de la mano. Hablemos de educación, por ejemplo. Usted tiene por un lado el INAH, que suple una labor, usted tiene por otro lado el Ministerio de Educación, que suple otra, usted tiene las universidades por otro lado, y usted tiene una serie de ministerios que tienen algo que decir al respecto. Y lo otro es que aunque usted sepa cómo mover el poder ejecutivo, igual usted necesita ir haciendo la modernización de las leyes para que reflejen las mejores prácticas. Y ahí es donde entonces al ver yo los perfiles de las personas que tenemos al frente en esas precandidaturas, algunas personas son personas con buenas intenciones, un par por ahí, pero los demás de ahí, realmente yo no lo tengo claro. ¿Qué los califica realmente para poder asumir un puesto tan importante y trascendental y que en este momento, hoy en día, es crucial para frenar el movimiento que llevamos en una línea de criminalidad muy preocupante y poder cambiar ese rumbo? Perfecto. Bueno, don Luis, le agradecemos esta intervención acá en la pantalla, por supuesto, de Primero Noticias de Canal 1 y le deseamos lo mejor. ¿Cuándo regresa a Costa Rica? Ya tengo el permiso sin goce de salario para irme para allá. Es a partir de mayo, posiblemente a mitades de abril que termino el cuatrimestre. Apenas pase el examen final, voy agarrando el avión y vamos para allá, para Costa Rica, para poder estar visitando a las diferentes comunidades y también los líderes de ahí y también poder estar pues ya conversando en directo con todos los que quieran acercarse al movimiento y venir a apoyar esta labor que tenemos que hacer por el país. Gracias, Luis Amador, acá en la pantalla de Canal 1 y por supuesto de Primero Noticias, donde usted es el protagonista. Muchas gracias, hasta luego.